Esta parábola que escuchamos el día de hoy que se conoce como la parábola del hijo pródigo, del Padre misericordioso, se suscita a raíz de lo que murmuraban los fariseos y los escribas. Criticaban y juzgaban porque Jesús se sentaba con los publicanos y los pecadores. Incluso nos dice, todos los publicanos y pecadores se acercaban a escuchar. No está diciendo algunos cuantos, no está diciendo que todos se acercaban a escuchar. Si comenzamos a mirar que el Señor empieza a narrar esta parábola a razón de lo que están murmurando los fariseos y los escribas, el hijo menor serían los publicanos y los pecadores, el hijo mayor los escribas y los fariseos. Ese hijo que se va le pide la parte de su fortuna, lo que le toca a su padre, y se va y se la malgasta, y allá sufre tantas penurias después de que se malgastó ese dinero, que después termina la decisión de volver a su padre reconociendo su error, reconociendo su pecado, y no reconociendo solo su pecado hacia su padre, sino ante Dios también. He pecado contra el cielo y contra ti, le dice, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Él había perdido por su actitud a su padre, aunque su padre lo siguiera amando, pero él había tomado la decisión de no seguir con su padre. Y él, dándose cuenta por ese pecado, por eso es que le dice, no merezco llamarme hijo tuyo. Incluso dice, piensa lo que le va a decir a su padre, trátame como a uno de tus jornaleros. Trátame como a uno de ellos. Y sabemos que alguien trata diferente a la servidumbre que a los hijos. Y este hijo prefiere estar con su padre, aunque sea como servidumbre, ya no como hijo. Y eso es importante darnos cuenta de lo que es él. Bueno, llega y su padre lo recibe y todo lo que le da, y lo restituye como hijo. No le deja terminar todo el discurso que tenía. Lo perdona. Y le hace una gran fiesta, le viste con las mejores prendas, le coloca un anillo, sandalia, lo besa, lo abraza, le hace de todo. Cuando llega el hijo mayor, estaba afuera, en el campo, se enojó bastante y nos decía que no quería entrar. Se indignó. Y su padre tuvo que salir. Ese hijo tuyo no lo reconoce como hermano. Y ese hijo menor pecó fue contra el padre, no contra el hermano. Y el padre aún así lo perdona. Ese hijo no hizo nada hacia su hermano. No atacó a su hermano, atacó al padre. Pero aún así se indigna este hijo mayor contra su hermano. Y el hijo menor, que estaba reconociendo que había pecado tanto que ya no merecía ser hijo, su padre sí le da la condición de hijo nuevamente. Este hermano no lo quiere reconocer como su propio hermano. Le quita la dignidad. Aunque su padre se la había dado, él se la quita. Y el padre le tiene que explicar, oiga, pero es que todo lo mío es tuyo. Es que nunca me has dado nada, es que todo mío es tuyo.
La cosa es que tú lo has querido aprovechar. O sea, este hijo, siendo hijo, tampoco se reconocía como hijo. Porque no aprovechaba las cosas de hijo. Y entonces el padre, con 2 hijos, no tenía hijos a la hora de la verdad. Uno porque lo rechazó. Y el otro porque vivía como si no fuera hijo. Incluso después que el hijo menor reconoce todo eso, recibe el perdón, recibe la condición de hijo. Y este hijo lo reconoce ya como padre. Padre, he pecado. Le dice padre. Después, antes que lo había negado, ahora sí lo reconoce. Es un hijo que estaba perdido y ya vuelve. Pero había otro hijo ahí, que es como si no hubiera estado nunca ahí. Pensando que lo tenía todo y no tenía tampoco nada. Pero sí juzgando, sí criticando y sí quitándole la condición de hijo y de hermano a este otro, al menor. Es que todo lo mío es tuyo, le dice. Tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero es preciso celebrar un banquete y alegrarse. Por eso incluso el Señor dice, ¿no? Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte, que se arrepiente y se convierte. Por un solo pecador hay alegría y fiesta en el cielo. El problema es que nosotros muchas veces podemos estar acá, estamos siempre con el Señor, pero vivimos como si no fuéramos hijos de Dios. No aprovechamos lo que Dios nos quiere dar, pero sí criticamos a los demás, sí los juzgamos, le cerramos las puertas de la salvación a muchos. Ese es pecador, ¿cómo se le ocurre entrar aquí? Actuamos como fariseos, como los escribas, como aquel fariseo que orando le daba gracias a Dios porque era bueno, no como ese publicano que es un pecador, señalando el pecado del otro. Lo mismo que hace ese hijo tuyo que se gastó toda fortuna con malas mujeres. A ese le das el ternero cebado. A ese que es un gran pecador. A ese que no merece ni el perdón de Dios. A ese que como me trata, a esa mujer mía como me trata, a ese marido mío como me trata, a ese hijo mío como me trata, a ese padre mío como me trata, a ese vecino mío como me trata. Ese no merece perdón de Dios. ¿Con qué descaro es capaz de ir a misa? Mire cómo vive. Muchas veces actuamos de esa manera, criticando y juzgando y señalando al otro. Y que no nos pase como dice el Señor, ¿no? Las prostitutas y los pecadores le llevan la delantera. Y nos creemos que porque estamos con el Señor como el hijo mayor, nadie ya se merece nada. El que se fue, bien ido y que no regrese. Menos mal que Dios no actúa como el hijo mayor. Dios actúa como este padre, que incluso lo ve de lejos y sale corriendo. Por eso hoy, en esa primera lectura, el profeta Miqueas dice, ¿no? Que Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad. No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Por eso es que el Señor nos pide a nosotros, sean misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso.
Y nos pide que vivamos con misericordia y actuemos con misericordia. Y que a nuestros hermanos seamos capaces de ser misericordiosos, no de juzgarlos, no de condenarlos, no de actuar como el hijo mayor, que porque estamos aquí ya nadie se merece nada. Todos de pronto tendremos algo de hijo mayor e hijo menor, pero lo de hijo mayor hay que comenzar a sacarlo. Estar así con el Señor, pero lo de mirar el pecado del otro y de no querer que el otro reciba misericordia, eso hay que quitar. Y de hijo menor, pues evitar alejarnos de Dios, pero sí reconocernos siempre pecadores e ir hacia el Señor, e ir a confesar nuestros pecados. Ahí está el sacramento de la confesión. Voy a confesar mi pecado. Y en el sacramento de la confesión siempre recibiré misericordia del Señor. Pero debo reconocerlo. Este hijo mayor ni pecado reconoció. Antes señaló el pecado del otro, juzgó al otro, condenó al otro. ¿Queremos recibir misericordia de Dios? Reconozcamos los pecadores, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Respondíamos en el Salmo. Él perdona todas tus culpas, cura todas tus enfermedades, rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Nosotros somos los que guardamos rencor perpetuo muchas veces. El Señor no. El Señor nos perdona siempre. Aceptemos la misericordia de Dios. Busquemos la misericordia de Dios. Vayamos a recibir misericordia de Dios. Que Él nos perdone nuestros pecados. Porque Él siempre nos lo perdonará. Y no juzguemos a nadie por su pecado. Yo les invito a que en un momento de silencio pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a vivir en esta vida de fe, reconociendo que somos pecadores, necesitados del perdón de Dios, necesitados de la misericordia de Dios.